Hola, hola, los príncipes y las princesas más hermosas que yo tengo. Hoy vamos a estar trabajando en el área de artística con la clase número 5 de la semana número 15. Como siempre pidiéndoles el favor que este video lo puedan ver hasta el final. Recuerde que yo estoy haciendo la capacidad para que ustedes cada día me entiendan más lo que yo quiero transmitirle o el conocimiento de lo que yo quiero transmitirle a ustedes y ustedes puedan aprender y acceder a él. Pero ¿cómo lo hago? Pues viendo estos videos desde el principio hasta el final. Como siempre, chicos, dándole la bienvenida a estas sus clases virtuales. Yo pienso que cada día Dios nos da una oportunidad y esta es la oportunidad que nos está dando ahorita. Vamos a estar realizando hoy en el área de artística un tema muy bueno, muy bonito y que yo sé que a ustedes les va a ser de gran aporte. Y es cómo lograr hacer un buen dibujo, ¿cierto? ¿Cómo lograr un buen dibujo? Pues resulta que es más fácil de lo que ustedes se imaginan. Lo que pasa es que siempre debo de poner de mi parte, hacer las prácticas y sobre todo tener un poquito más de conocimiento para saber cuál es el error que estoy cometiendo y asimismo superarlo o corregirlo. Bienvenidos. Recordemos que dibujar es la capacidad de plasmar una idea o un objeto a través de trazos y líneas. ¿Dónde lo puedo hacer? En cualquier superficie, ¿cierto? Sino que lo debo de plasmar haciendo trazos y haciendo líneas, ¿cierto? Que se me van conjugando y me van formando una hermosa figura o un hermoso dibujo. En este caso podemos ver este caballo que si lo reparamos un poquito, no tiene mucha estructuración, son unos trazos sencillos, ¿verdad? Pero si lo vamos a nosotros a imitar o a tratar de dibujarlo, pues lógicamente no nos va a quedar igual. Y quiero saber por qué, profe. Pues esta es la respuesta a esos interrogantes que de pronto ustedes tienen desde antes, porque hay muchos que aman dibujar, ¿cierto? Pero cuando dibujan y ven sus dibujos un poquito feitos, pues lo que hacen es frustrarse y no volver a saber nada de esto o querer abandonarlos y resulta que ese no es el motivo. Yo les voy a ir enseñando cómo podemos cambiar y ir mejorando todas estas técnicas. Para lograr un buen dibujo es muy importante utilizar una buena opción de línea, forma y proporción. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Como lo veíamos en el caballo anteriormente, no todos son líneas rectas, ¿verdad? Tienen líneas curvas, tienen líneas onduladas, ¿cierto? Tiene zigzags, ¿cierto? Tiene diagonales. Resulta que yo debo de conocer estas formas, este tipo de línea, para poder ir acomodando o dándole forma a mi bosquejo o a mi dibujo, ¿verdad? Y resulta que es que nosotros muchas veces en esto fallamos porque desde muy chiquitos que nos enseñó la profe de transición a empezar a hacer las rayitas o los palitos que llamábamos y los circulitos, muchos hacíamos trampa y no hacíamos la plana nosotros o la hacíamos bien fea, ¿cierto? No nos esmerábamos en que esas planitas quedaran bien hechas. Pues resulta que desde ahí ya nosotros venimos con una falencia o con un error que debemos corregir, porque cada una de estas líneas yo debo de tener un buen manejo o una buena estructuración, como coger el lápiz, ¿cierto? Como apoyar el lápiz para poder yo realizar un buen trazo de ellas o una buena línea. Y resulta que ya yo traigo esa falencia o de pronto ese espacio o esa brecha que dejé abierta desde que estaba en transición. Entonces, número uno, y es muy importante, yo debo de hacer unas buenas líneas, unos buenos trazos y sobre todo saber dónde los voy a implementar o dónde los voy a usar dentro de mi dibujo. Entonces, si un dibujo no está tan recto, ¿cierto? Entonces yo no debo de usar líneas ni verticales, ni horizontales, ni diagonales, ¿cierto? Sino que ya debo de tener otro tipo de líneas, ¿cierto? En este caso entonces ya podríamos utilizar unas onduladas o unos zigzags o unas curvas, ¿sí? Es ir reconociendo esa parte.
Algo muy importante que no se nos puede olvidar a la hora de dibujar, chicos. Debo mejorar el trazo en lápiz. La única manera para mejorar yo mi trazo en lápiz es lo que ya veníamos practicando en la clase anterior, es hacer mis planchitas, es hacer mis trazos de líneas, ¿cierto? Rectas, diagonales, suba y baja, ¿cierto? O circulares, porque resulta que cada vez que yo voy mejorando ese trazo, cada vez que yo voy haciendo estas repeticiones en planas, pues se me va puliendo un poquitico más la manera de yo realizar ese tipo de trazos, ¿cierto? Y más cuando utilizo mi lápiz. Entonces en esta parte, los que no tienen ese buen trazo con el lápiz o los que no realizan ese buen trazo con el lápiz, pues entonces devolverse en un poquito y hacer lo que no hicimos en transición, que le hicimos trampa a la profe de transición y primero y poníamos a mamita o a papito a que me hiciera las planas, pues entonces resulta que es volver a retomar un poquito eso, a ejercitar mi mano, la postura de mi mano y cómo utilizo mi lápiz y cómo lo cojo, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy importante que yo debo de tener en cuenta a la hora de realizar mis dibujos es conocer los tipos de lápices. Resulta que nosotros en esa parte tampoco hemos ahondado mucho, ¿cierto? Porque siempre desde que estábamos muy pequeños pues nos han enseñado a utilizar como el mismo tipo de lápiz, ¿cierto? Entonces cuando estábamos chiquitos nos pedían el lápiz gordo para tener un mejor agarre, ¿cierto? Con una mina más gruesa. Y resulta que ni siquiera en ese tiempo nosotros nos deteníamos a mirar o a saber qué tipo de lápiz yo estaba utilizando, cómo se llama, cuál es el tipo de mina y resulta que a estas alturas es muy importante saber qué tipo de lápiz utilizo y por qué lo debo de utilizar, ¿verdad? Entonces si no tenemos ese reconocimiento, entonces también es ponernos en la tareita de ahondar un poquito en eso, si no quiere investigar en el internet, pregúntele a su papá, pregúntele a su mamá o comuníquese con la profe de transición y pregúntele por qué le ponía a utilizar ese lapicito gordo y ya va a ir descubriendo usted un poquito más cómo se mejoran las técnicas de esos trazos y por qué es súper importante saber qué tipo de lápiz voy a utilizar para mis dibujos. Y por último, sabemos que con estos tipos de lápices no se van a dar los mismos acabados, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí arriba en los tipos de línea. Resulta que cuando yo utilizo los diferentes lápices, ellos me van a dar unos acabados diferentes. Entonces usted me va a decir, no, profe, es que yo ese bosquejo no lo voy a poder hacer o ese dibujo que yo tengo pensado en mi mente no me va a quedar bien hecho con el lápiz. Ah, bueno, entonces utilicemos otro tipo de lápiz. ¿Qué otro tipo de lápiz puede utilizar? Pues resulta que esta es la oportunidad para que usted se vaya inquietando un poquito en eso y quiera saber un poquito más. Como siempre, chicos, dándoles las gracias, sabiendo que estamos construyendo. No es aquí el que más sepa o el que menos sepa. Estamos en una construcción. Y esa construcción empieza por mí, por lo que yo quiero ejecutar. Entonces, como se los estaba diciendo anteriormente, el que quiera saber un poquito más, el que quiera hacer un poquito más allá, pues entonces es de practicar, es de investigar y de ir conociendo cuáles son mis fallas y cómo las puedo corregir para que mis dibujos cada día me queden muchísimo mejor. En la plataforma les queda el contenido y por ende les queda una actividad que es muy referente a este tema para que investiguemos y empecemos nosotros a despejar esas duditas de lo que tenemos desconocido que nos está haciendo falta para mejorar nuestra técnica de dibujo. Como siempre, mis amores, los quiero mucho. Un besito, saludos a los papás. Chao, chao.